Hola a todos. Hola Jorge. Hola. Voy a compartirles la pantalla. Listo. ¿Ya la pueden ver? Sí, Jorge, Sí, sí, yo ya. Ok. Bueno, la idea de este webinar que vamos a ver hoy es mostrar qué significa para nosotros la transparencia y el quiebre. Y ese es uno de los temas. Y el siguiente es el diseño de conversaciones. Cómo podemos eh, tener unas mejores conversaciones en equipo, cómo podemos generar esos buenos acuerdos, cómo podemos evitar cosas que tal vez no sean buenas dentro del equipo. Es la idea de diseño de conversaciones. Si tienen alguna pregunta durante este espacio, adelante, o sea, pueden interrumpirme. Primero, quiero que todos entendamos el mismo término, tengamos el mismo significado para la palabra transparencia. Llamaremos transparencia a la actividad no reflexiva, no pensante, no deliberada. Es una acción con un umbral mínimo de conciencia que constituye como la base primaria de la acción humana. Para que quede más claro, lo voy a explicar en un ejemplo. Cuando caminamos, cuando subimos las escaleras o martillamos una puntilla en la pared, escribimos en el computador, hablamos por el teléfono, andamos en bicicleta, etcétera, lo hacemos en transparencia. Ello no implica que no tenemos la atención puesta en cada paso que damos al caminar o en cada movimiento que hacemos con las manos, tal vez al escribir en computador, pero tampoco proyectamos por anticipado el movimiento que vamos a hacer a continuación, ni estoy específicamente sintiendo cada una de las teclas que yo estoy presionando cuando digito en el teclado. Digamos que actuamos sin tener una clara conciencia del pavimento en que caminamos, de los escalones en que subimos, del martillo, del clavo, de la pared, de lo que sea. No tenemos conciencia de nada de eso. Y nuestra atención suele estar en otra parte. Eh, si por ejemplo vamos en la mañana manejando nuestro automóvil, camino a la oficina, el manubrio, los pedales, incluso los demás autos que se mueven alrededor parecieran transparentes para nosotros, casi tan transparentes como el parabrisas que tenemos adelante. Ese vidrio no lo notamos a veces cuando vamos manejando. Digamos que la mente no está puesta en esas cosas que nos rodean, ¿sí? Eh, Más bien vamos pensando en la conversación que tuvimos pocos minutos antes con alguien, nuestra pareja, con nuestros hijos, en la llamada por teléfono que tal vez vamos a hacer una vez lleguemos a la oficina, en la reunión que tenemos después del almuerzo. Y así vamos pasando una calle tras otra, un semáforo tras otro, como si no los viéramos. Y si al llegar a la oficina tratamos de recordar el recorrido, muy probablemente no podríamos hacerlo. Solo recordaríamos algunos detalles. Es como si estuviéramos andando en automático. ¿Creen ustedes que implica esto que no estamos viendo las cosas o qué creen ustedes? ¿Que ¿Por qué se van presentando esto? ¿O si les ha pasado que han notado esto? Que hacen las cosas de manera transparente o de manera automática. Sí, Jorge, por ejemplo, cuando uno habla o sea, con alguien que tiene mucha confianza por ahí, no mide las palabras y pues dice lo que piensa así de primera. Entonces yo creo que eso es como por lo menos mi vidrio. O sea, no me doy cuenta y digo y no sé si ofendí
o dije lo que tenía que decir correctamente. Entonces creo que por lo menos en mi caso sí pasa y pasa mucho. Lo hago porque no lo pensé, no lo razoné y simplemente lo dije, pero no sé si estaba bien o mal. Ok, entonces en este caso tú lo estás haciendo de manera automática, va saliendo así. Sí, así es, sí. Ok. Eh, ¿Quién más quiere comentar algo? Pienso que un factor de esa transparencia puede ser la rutina, ¿no? Supongamos uno, el trayecto de tu casa al trabajo, no miras el detalle de las casas, todas las características porque lo conoces y vas y vienes diariamente, entonces se hace en cierto modo como invisible, como que no capta tu atención con más cuidado, ¿no? Digamos. Exacto. Y bueno, y en verdad esto no implica que no los estamos viendo, las cosas que están alrededor las percibimos, porque de no haber visto los semáforos, pues no nos habríamos detenido cada vez que se veía la luz roja o nos hubieran puesto un parte, digamos que nos desplazamos en sintonía con el mundo alrededor sin detenernos a pensar en él. Fluimos, simplemente. Como cuando bailamos, no prestamos mayor atención a los pasos que estamos dando, sino simplemente nos abrimos y bailamos y fluimos. Entonces todo lo hacemos así, de manera muy transparente. ¿Y qué pasa? Que en algún momento llega algo que se llama quiebre. Vamos fluyendo en el mundo, en nuestra línea de tiempo, y pasa algo que de repente nos hace pensar y nos despertamos. Sucede que emerge esta deliberación, algo de la conciencia que estamos ejecutando. Cuando este fluir está en la transparencia, por alguna razón se ve interrumpido. Y esto es lo que llamamos quiebre. Un quiebre, diremos, es una interrupción en el fluir transparente de la vida. ¿Alguien podría darme un ejemplo de quiebre? O sea, vamos fluyendo y ¡pum! Pasó algo, algún quiebre que hayan tenido ustedes, tal vez. Bueno, yo les doy el ejemplo. Vamos caminando, lo hacemos de manera fluida. Y si de pronto tropezamos, pues súbitamente vamos a observar que ahí hay un pavimento, ¿sí? Ya no lo hacemos de manera automática. Ah, sí, esto estaba acá. Antes era transparente para nosotros. Si al subir, por ejemplo, una escalera, uno de los escalones hace, no sé, un crujido extraño o se mueve, ya el escalón aparece como objeto. O sea, le enfocamos toda nuestra atención a ese objeto. Hay un quiebre en ese momento. Si del ejemplo que estaba hablando antes sobre el teclado, si al escribir en nuestro computador una de las teclas no ejecuta lo que esperamos en ella, el teclado emerge otra vez y se muestra como objeto y convoca toda nuestra atención. Tal vez si al tomar, bueno, vamos a una cena y al tomar un pedazo de carne con mi tenedor salta del plato, posiblemente dejaremos de prestar atención en la conversación que teníamos con las personas y nos vamos a preocupar por el pedazo de carne que teníamos, que saltó. Aquello que antes no era transparente emerge ahora en nuestro campo de atención. Tomamos conciencia de ello. Y la idea es que a partir del quiebre de esta transparencia, constituyamos una relación de sujeto-objeto y comencemos a pensar en cómo restablecer esa transparencia perdida. ¿Sí? ¿Cómo solucionamos que casi me caigo? Ah, bueno, me voy a fijar un poco más. Entonces debemos tener claro que podemos tener quiebres tanto negativos como positivos. Si, por ejemplo, uno positivo llega la noticia de que mi propuesta o mi proyecto fue seleccionado como el mejor de todos los que se habían presentado, esto evidentemente interrumpirá en mí la transparencia en la que me encontraba y está generando un quiebre. La idea con este tema inicial
es que se relacione con nuestra vida profesional y personal. Lo que quiero mostrarles es que en la mayoría de nuestras conversaciones que tenemos en equipo, algunos andamos en piloto automático y todo es transparente hasta que de un momento a otro se genera algún tipo de quiebre en la conversación. Y la idea es que cuando tengamos una conversación siempre estemos enfocados en la persona, en lo que está diciendo y no seamos totalmente transparentes a lo que nos están compartiendo. No estemos pensando en lo que sucedió antes, no estemos pensando en lo que quiero comer después de que termine esta conversación tan fastidiosa, sino que seamos totalmente conscientes de lo que estamos hablando en equipo. Y esto ayudaría muchísimo a desarrollar ese tema de comunicación. Adicional, que nosotros mismos podamos encontrar nuestros propios quiebres en nuestro día a día, como lo comentaba Vero. Tal vez eso surge porque es una rutina y como es una rutina no nos damos cuenta. Y puede que nuestra vida esté siendo una rutina y no podamos no hayamos podido encontrar ese quiebre que necesita mi vida para que no sea una rutina. ¿Sí? ¿Qué necesito? O que tenga un problema y que por el estar en esa rutina no haya podido descifrar ese quiebre para poder salir de ese problema. Es lo que les invito a pensar en estos primeros slides del webinar. No sé si alguien se anime a contar tal vez algún tipo de quiebre del cual haya sido capaz de identificarlo para que le dé como ese contexto a los demás. ¿No? Que estoy escuchando atenta y vienen a... ¿Nada? Ahí te escucho lejos. No sé qué Sí, pasa con esto. sí, Ok, ahora sí. ahora sí. No, supongo que un ejemplo puede ser ahora, ¿no? Que estoy escuchando el tema ahorita y vienen a dejar una caja y eso quiebra mi atención. Sí, ¿Puede ser? sí, puede ser. Es un quiebre en tu atención. Te desenfocó y pusiste atención en lo otro, en lo que llegó. Exacto. En sí esto no es una rutina, ¿no? Pero en este momento sí es algo en el que yo estaba como que en automático escuchando, centrada en esto y esto pues como que me cambió, ¿no? Que quebró este momento y tuve que prestar atención a eso. Y supongo que a Vero también, que está acá a mi costado. Sí, digamos que ese es un ejemplo de un tipo de quiebre de acción, de algo que está pasando como en nuestro alrededor, en el ambiente. Pero también nosotros podemos tratar de identificar esos quiebres que tenemos en nuestro interior. No sé, tengo un problema porque en mi equipo de trabajo siento que no me ponen atención, ¿sí? Siento que mis ideas no son valoradas. Tengo un problema con el manejo de mis pensamientos o de mis preguntas internas. Voy a tratar de generar ese quiebre para identificar el por qué es que mi equipo no me está poniendo atención, ¿sí? Esa es otra forma de quiebre, un quiebre más interno, que con ayuda de un coach se puede llegar a identificar y que cada persona sepa qué está pasando. Entonces, eso es lo que quería compartirles respecto al tema de quiebre y transparencia. Vamos a tener 5 minutos de break, los voy a poner acá, donde cada uno pueda pensar, no lo va a compartir, pueda pensar qué quiebres ha tenido internos, ¿vale? Y después seguimos con el otro tema.
Ok. Bueno, voy a hacer como unos pequeños comerciales acá. El que digamos tenga algún tipo de problema, inconveniente, que no haya podido identificar cuál es ese quiebre en lo que está haciendo, yo estoy haciendo algún tipo de sesiones de coaching de aprendizaje y lo podemos hablar. Creo que algunos ya les compartí lo que estaba haciendo, algunos ya me contactaron, pero igual el que quiera me busca y ponemos una cita. Son sesiones no superiores a 40 minutos y la idea es poder ayudarlos a identificar este problema o algún issue que estén teniendo. Bueno, eh, el segundo tema del webinar es el diseño de conversaciones. Y acá hay una frase que describe muy bien lo que sucede dentro de las organizaciones. Las conversaciones representan el alma de la empresa, definen su nivel de desempeño, su nivel de rentabilidad, su nivel de competitividad, sus problemas, sus aciertos, sus éxitos, sus fracasos, su capacidad de sobrevivencia. No es lo único, pero sí es muy determinante. Si logramos alterar, mejorar esa red de conversaciones en la empresa, entonces modificaremos al ser mismo, al alma de la empresa. Es un tema vital tanto para la organización como para cada uno de los grupos que hay dentro de esta. El poder comunicarnos de manera correcta, el poder compartir nuestros pensamientos de una manera adecuada para que cada uno de los equipos surjan, mejoren, estén más empoderados, puedan confiar el uno al otro. La organización en sí es un conjunto de conversaciones. No hay conversaciones. Si no hay conversaciones, entonces no hay organización. ¿Cuál puede ser ese ejemplo que se les viene a la cabeza? O sea, la organización es un conjunto de conversaciones y si no hay conversaciones, no hay organización. Hay un ejemplo muy fácil que es cuando alguien se queda solo en la oficina, se deja de escuchar todo, ¿sí? En ese momento queda una sola persona en la oficina, se terminan las conversaciones, no está ese apoyo organizacional. La conversación es un fenómeno humano. Podemos identificar una conversación siempre que exista una interrelación unida, una vuelta constante entre el que habla y el otro que escucha, que se intercambian constantemente palabras, generando una danza comunicacional entre las personas. Y cuando conversamos, intervienen nuestras palabras, nuestras emociones, nuestra gestualidad, es súper importante expresarla, nuestra postura, nuestro movimiento. Y como dije, también nuestras emociones. Digamos entonces que al conversar nos entrelazamos desde la emoción, el lenguaje, el cuerpo, con otra persona, con otro ser humano. Cuando la emoción, el cuerpo y el lenguaje de alguien que está conversando contigo no está coherentemente alineados, es cuando tienes esa sensación en la que piensas, aunque éste esté diciendo lo que dice, hay algo que no cuadra, ¿sí? Entonces, por las conversaciones podemos identificar que algo está pasando. Tal vez dentro de nuestros equipos este espacio de retrospectivas donde cada uno se expresa, pero es muy importante tratar de ver los gestos también de la persona que se está expresando, por eso el tema de las cámaras cuando no estamos alocados en la misma oficina es muy importante, porque tal vez le podemos percibir algo y preguntarle, eh, no tiene que ser en la reunión, pero puede ser después, oye, ¿pasa algo con este tema? Podemos conversarlo, podemos identificarlo, si es que llegamos a percibirlo. Si nos enfocamos exclusivamente en un equipo, podríamos verlo como una estructura de conversaciones entrelazadas, ejecutadas recurrentemente, con el fin de coordinar acciones para construir satisfacción
en otra red de conversaciones creadas por clientes a los que les vamos a entregar el producto o el proyecto que estemos desarrollando. Entonces, esa calidad de conversaciones que se tengan dentro del equipo y con cualquier persona son las que van a determinar esa calidad en la coordinación de acciones dentro de un equipo y por consiguiente su productividad, la calidad de los proyectos, la satisfacción que tienen los clientes y la misma felicidad de los miembros. No sé si dentro de sus equipos puede suceder que cuando se pregunta algo y nadie dice nada, no es porque se tenga tal vez esa falta de confianza, sino porque no se está generando esa conversación y se sienta uno un poco incómodo, como, pero ¿qué pensarán? ¿Sí? A veces sí resulta que no se tiene que decir nada, bueno, pues levanto la mano y digo, no, no tengo nada que decir, estoy de acuerdo con lo que se definió, pero a veces esa falta de confianza en los equipos hace que no fluyan esas conversaciones. ¿Y qué pasa si no fluyen las conversaciones? Los proyectos, por tal vez suponer, por tal vez no preguntar o por tal vez no tener esa conversación en equipo, pueden salir de manera inadecuada. Eh, no sé qué piensan de este tema de conversaciones, cómo está surgiendo actualmente en sus equipos. ¿Sienten que está bien, está mal o hace falta mejorar? Yo voy a echar el agua a mi equipo. Dale. No, bueno, nosotros somos pocos, somos 7 personas. Espera, grabo, Rose. Ah, este, hablamos, aunque mi percepción es que nosotros nos tenemos mucha confianza o hay buena confianza en el equipo y muy buen ambiente. Quizás conversaciones que son, no sé cómo explicarlo, mejor dicho, en nuestras meetings siempre solamente hablamos de trabajo, solamente. Y es algo que de pronto a veces necesitamos un espacio, no tiene que ser pues una meeting face to face porque bueno, es un poco complicado, pero sí al menos una call donde nosotros podamos como decir un poco eso, como como dice George, que tengamos un momento para reflexionar y decir, bueno, estoy haciendo esto, o no me gusta esto, quiero cambiar a esto, o tuve este problema y por eso no pude terminar tal cosa, lo que sea. Algo que sea un poco, no tanto extra laboral, sino más como cómo nos sentimos laboralmente. Entonces, digamos que aunque en el equipo hay mucha confianza, es lo que yo siento, sí creo que la conversación y la comunicación es estrictamente laboral ¿Y cuando estamos todos. por qué crees que solo se da para ese tipo de conversaciones? ¿Por qué no se va un poco más allá? Uy, porque, porque creo yo que el equipo de DBs, y lo digo de manera general porque también he estado en meetings de otros equipos de DBs, es un equipo, o son equipos demasiado cuadriculados. No sé si me entiendan la expresión, pero son demasiado, o sea, como que no podemos perder un minuto porque pensamos que, mejor dicho, que ah, la compañía va a tener un problema en la base de datos si nosotros perdemos un minuto en algo que no sea de trabajo. Y eso está mal. Yo intento de alguna manera a veces en las calls sacar un chiste, hablar de una cosa que sea, no sé, que esté de moda a nivel mundial, algo para intentar salir de, de ese cuadrado en el cual nos encontramos. Pero es un poco complicado porque es como, o sea, voy yo contra la corriente. No sé, yo siento que el equipo, cuando yo llegué al equipo, el equipo ya era así, ahora es un poco menos, pero no sé por qué, yo creo que es a nivel mundial el problema con DBs, que son, o somos, no sé, bueno, yo no tanto, pero son muy cuadriculados en cuanto al tiempo.
Y eso es algo que limita mucho en un equipo, porque no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para compartir algo más allá que pueda generar un poco más de confianza y de tranquilidad en el equipo. Ok, y bueno, tú mencionas que se ha dado algunos pasos, como tú dices, bueno, trato de contar el chiste, trato de poner ese tema diferente, eh, pero ¿qué crees tú que que tú, Rose, podrías hacer? ¿Qué tipo de cambio radical podrías hacer para que sí se dé lo que tú quieres? Eh, Hablarlo con todos, yo creo, con el equipo, porque es algo que yo siento y que de pronto se lo he hecho conocer, se lo he hecho saber a mi manager, pero ahora que lo pienso nunca se lo he dicho a nadie más, o sea, al equipo como tal, nunca se lo he dicho. Bien, Y a mi manager se lo he dicho, pero pues no así como tan directamente como se los acabo de decir a ustedes, sino ahí como con indirectas, ah, le he hecho saber como cierto inconformismo frente a eso, pero al equipo nunca se lo he expresado. o sea, ¿qué crees que podría ser una buena alternativa que tú, en alguna sesión donde estén todos, compartieras esa idea con el equipo? Sí, quizás. Qué bien. Sí, porque probablemente alguien piense igual, tenga lo mismo, pero no, tampoco se atreve a decirlo. Exacto. Entonces, ahora, digamos, en esta conversación que presenciamos de Rose, está ese quiebre, y el quiebre de Rose fue, no lo he compartido con el resto de de los integrantes del equipo. Entonces está genial, porque una de las cosas que ya sabes que tal vez necesitas realizar es eso, y existía esa transparencia donde todas las reuniones han sido siempre iguales y nunca va a pasar nada, pero bueno, el cambio lo puedo empezar yo, y lo puedo empezar desde este quiebre que me acabo de dar cuenta, que es que no lo he compartido con el resto del equipo. Y como dice Julio, puede haber muchas más personas dentro del equipo que piensen igual. ¿Sí? Y está genial el ejemplo. Gracias, Igual, Rose. yo creo que también es tema de adaptabilidad, ¿no? O sea, obviamente, bueno, existe, digamos, un inconveniente un quiebre, como lo dices tú, pero yo creo que, bueno, el reto más grande que tienen ahora las empresas descentralizadas que trabajan de manera virtual es ese, ¿no? Sí, Es cómo generar esa buena comunicación, es poder desarrollar proyectos y todos estando en diferentes países, donde los idiomas pueden ser diferentes, donde o si así sea el mismo idioma, digamos español, las palabras para México signifiquen una cosa, para Perú otras, etcétera. Entonces, obviamente eso va a crear muchas barreras y como dices tú, quiebres, ¿no? Pero yo creo que también es tema de esa, de adaptabilidad y decir, bueno, mi grupo es como replantear un poco y si mi grupo es así, asá, ¿qué tengo que hacer desde mi parte, ¿no? Desde mí, para que yo pueda sentirme bien y pueda estar o crear un ambiente laboral virtual, que además es virtual, correctamente, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo también, o me pasa algo dentro de mi equipo, y por favor, esto tampoco se comenta, y es que en mi equipo el tema no es de relacionamiento ni nada de ese estilo, sino el tema es más relacionado a los tiempos en que nos reunimos. O sea, muchas veces puede pasar una semana y nosotros no tenemos llamadas, eh, se pierde un poco la conexión que hay o lo que se está haciendo en Brasil con Colombia, etcétera, porque somos muy pocos y el grupo está funcionando así, ¿no? Porque la mayoría están en Brasil, entonces la comunicación o la información se queda en Brasil y muchas veces yo que estoy afuera me estoy quedando con pedacitos de mucha información, ¿no? Muchas cosas que se están haciendo. Pero entonces el tema de, bueno, yo me tengo que adaptar, o sea, como yo sé que tengo ese inconveniente y me está afectando solamente a mí,
Entonces yo me voy a adaptar, me voy a adaptar cómo. Entonces tal vez generando un espacio donde podamos hablar más, entonces sí chateando, no sé si haciendo una llamada o bueno, no sé, pero yo soy la que en este caso tengo que buscar la solución que me está afectando es directamente a mí. Exacto, digamos que no te estás adaptando completamente a ellos son así, entonces me toca hacer lo que de la forma en que ellos son, sino estás tratando de buscar esos medios que ayudan en la comunicación, porque lo que siento es que cuando tú dices que estás desconectada, que no sabemos qué están haciendo en otros lugares, es porque se está perdiendo esa comunicación y te estás sintiendo a veces fuera de la organización, digamos de lo que estoy hablando tal vez en el webinar. Si no hay comunicación, no está esa organización. Entonces, es muy bueno lo que tú dices. Yo, desde María Clara, ¿cómo puedo empezar a mejorar esto? Buscando los espacios, lo que nombraste, de chatear, de tal vez una reunión adicional, pero la idea de este webinar es que no todos lo van a ver dentro de la empresa, pero sí ustedes que son partes de diferentes equipos y puedan llevarse eso y plasmarlo, que tengan como esas ganas de, bueno, vamos a cambiar esto porque sí se puede, porque yo puedo expresarme y me estoy sintiendo de esta manera y vamos a ver qué piensa el resto, ¿sí? A veces dejamos de, o callamos las cosas simplemente porque suponemos que los otros van a pensar, ay, están locos, o no es así, o no, nada. Puede haber personas como tú, como Rose, que en los otros equipos estén pensando exactamente lo mismo y que falte ese canal de comunicación para poder hablarlo abiertamente. Ustedes lo tienen en sus manos, ustedes pueden proponer. Afortunadamente estamos en una compañía donde se puede hablar de tú a tú con cualquiera sin ningún tipo de tapujo y con mucho respeto, entonces se podría empezar a manejar. Súper bien, súper chévere los aportes. Eh, Vamos a un tema de en la comunicación, bueno, tenemos ciertas herramientas, las herramientas de la cámara, Cisco, Skype, WhatsApp, por donde nos podemos comunicar, pero también es importante cómo subir o cómo mejorar ese tipo de conversaciones que tenemos, no simplemente como preguntas cerradas, ¿estás bien, sí o no? O cosas así, sino mejorarlo desde un ambiente de las preguntas. Eh, Ver a los equipos de trabajo como una red de conversaciones nos permite, digamos, además identificar los diferentes tipos de conversaciones, las que pueden aparecer y utilizar las conversaciones más ricas o más significativas a nuestro favor en situaciones que sean necesarias, tal vez evitando aquellas conversaciones nocivas o inútiles. Entonces, utilizar conversaciones significativas en las instancias necesarias es desde un buen punto de vista un requisito clave para lograr autonomía, responsabilidad, autoorganización, empoderamiento de un equipo, si hacemos esas conversaciones claves. Ahora les voy a mostrar como diferentes tipos de conversaciones en las que tal vez nos podamos ver inmersos al formar parte del día a día de nuestros equipos. Una de esas bueno, es las conversaciones significativas. Podemos identificar estas conversaciones como aquellas que nos acercan al logro de nuestros objetivos, a la mejora continua, y de estas se desprenden varios tipos de conversaciones más, entre ellas está las conversaciones estratégicas, que son aquellas que permiten al equipo articular un contexto o una imagen en el cual se encuentren inmersos y asociarla con una representación dinámica interna de su funcionamiento. Estas conversaciones construyen escenarios futuros, valores comunes, hacia dónde va el equipo, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, no como individuos, sino como equipo,
el sentido de pertenencia y el rumbo que va a tomar cada equipo. No hablo de integrantes, sino cada equipo. Entonces, una de esas conversaciones puede ser en una retro o una de ese tipo de preguntas, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando como equipo? ¿Cuáles son nuestros valores y principios comunes? Nosotros como compañía tenemos valores comunes, pero en los equipos también es importante identificar si se está generando esos mismos valores de compañía en los equipos o si necesitamos agregar otro y entre todos lo construimos. ¿Quiénes son nuestros clientes? Es súper importante conocer eso. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras habilidades? ¿Qué es lo que necesitamos aprender como equipo? ¿Cuáles son los aspectos negociables? ¿Cuáles no? Entonces, un equipo que no haya tenido al menos un tipo de conversación así estratégica es un equipo que no tiene rumbo, ¿sí? Entonces cada uno va para algún lado y estamos perdidos. Entonces es importante tener este tipo de conversaciones estratégicas en equipo, no individualmente. Otro tipo de conversaciones significativas es el de conversaciones de acción. Hay un ejemplo acá. Alejandro, necesito tu ayuda con el reporte de ingresos. Le contestan, no puedo, Juan, estoy trabajando en el plan financiero. ¿Cuándo tienes que entregar el plan financiero? No sé. Si ahí se observa ¿qué ven ustedes en esa conversación? Que no hay Rechazo. voluntad de ayuda. Sí, tienes problemas en sus conversaciones para la acción, ¿sí? Primero porque no hay voluntad, de malas que se joda, no me importa, ¿sí? Entonces no se va más allá, queda ahí ese choque. Las conversaciones para la acción son esas conversaciones que nos mueven hacia un lugar en el que generamos compromisos creíbles, pedidos efectivos, ofertas claras con el resto de los miembros del equipo. Nos permiten enfocarnos en tal vez las falencias como equipo, en el plano de los compromisos, de la comunicación. Acá el ejemplo fácilmente se identifica que la falencia de ese equipo es el compromiso. No están comprometidos los unos con los otros. Las conversaciones para la acción las tenemos para establecer acciones futuras, para hacernos cargos de necesidades presentes, y el objetivo de estas conversaciones es lograr que algo pase. Entonces puede ser preguntas como, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Podría hacer determinada cosa para mí cuando hago un pedido? ¿Para cuándo es necesario que esté terminado? ¿Cómo vamos a determinar que esto está cumplido o no? ¿Cuál es la definición de don? ¿Qué sucede si no lo logramos a tiempo? ¿Sí? O sea, es algo que estamos en presente y queremos pasar a la acción y saber qué está sucediendo. Un equipo que no tiene conversaciones para la acción se verá estancado siempre en el mismo lugar, porque primero no sabe para quién es, segundo no sabe para cuándo es, tercero no sabe ni quién lo está haciendo. Y esto no genera valor. Jorge, yo ahí tengo una pregunta. Mm. Es que, bueno, según la compañía, como que estamos rompiendo el rol de jefe, ¿verdad? Para que la gente casi que tome las decisiones, o sea, que uno solo sea una guía de lo macro, pero que las personas se sientan en la capacidad de también Estar empoderado estar en las sí, o sea, decisiones. de que si dicen que puede ser rojo, uno tome esa decisión como criterio para que sea rojo, o por lo menos examinarla. Pero yo a veces siento que ese es el camino que quiere a veces la compañía, pero digamos que a veces las conversaciones van enfocadas a lo contrario, o sea, como al direccionamiento, como al control. Entonces ahí no sé, mi pregunta es, ¿hay realmente un choque entre la visión que tiene la empresa y a veces la metodología que llevamos? Sí, puede surgir ese choque, pero la idea es evitarlo desde los equipos. Puede que la visión, si es así, desde la empresa diga que vamos a centralizar todo y vamos a enfocarlo desde el punto de la dirección, pero si desde los equipos eso cada individuo no identifica que no está funcionando,
Pues el cambio, como les decía, viene de uno, de plantearlo. Miren, ¿por qué está sucediendo de esta manera? Sí, se supone que la metodología tal vez dice otra cosa y desde mi punto de vista sea mejor lo que está diciendo la metodología. O sea, la idea es que tú lo puedas hablar, lo puedas compartir en equipo y puedas hacer este tipo de preguntas para ellos para que todos respondan o sean capaces de poder responderlas. Porque si todos los miembros del equipo son capaces de responder estas preguntas, es porque la comunicación está siendo significativa y está siendo efectiva. Cuando no lo hacen es que algo está fallando, te está mostrando las falencias. ¿Sí? Es muy similar a los términos de Scrum. El Scrum te muestra los errores que estás haciendo mal, pero no te los va a corregir. Ahí viene la acción de nosotros, que tenemos que empezar a corregir lo que nos está mostrando. ¿Mm? Y esto lo podemos observar con las comunicaciones. Hay un tema que Scrum es como tu suegra. Tu suegra te muestra todos tus defectos, pero no te los va a corregir. ¿Sí? Entonces es algo similar el tema en cualquier lugar. Las conversaciones, estas conversaciones significativas te las va a mostrar, pero no te las va a corregir. Cada uno tenemos que aportar eso. Ok, Jorge, gracias. Vale. Eh, Está el otro tipo de conversación, que es de aprendizaje, que son las conversaciones donde evaluamos nuestro desempeño como equipo y con cada uno de los individuos que están dentro del equipo. Entonces, las conversaciones de aprendizaje son efectivas cuando podemos darnos un feedback abierto y honesto, diferenciando muy bien entre afirmaciones y opiniones, hechos e interpretaciones, identificando los estados de ánimo en que nos encontramos. Y esto en una conversación de aprendizaje vamos a encontrar respuestas a este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que no está funcionando en el equipo? Es qué compromisos como equipo hemos fallado y como individuo dentro del equipo. Cuando un equipo es capaz de responder estas preguntas, es cuando podemos decir una retrospectiva de equipo se está haciendo bien, porque estamos siendo capaces de decir las cosas o ese feedback abierto de manera honesta y afirmando, no suponiendo de lo que está pasando. Entonces, eso también lo podemos llevar a una retro, eso también lo podemos plantear. No esperen que el Scrum Master, que el manager, que el que sea, lo ponga. No, cada uno, vamos a esa cultura de empoderamiento de las personas, cada uno lo puede proponer. Una conversación de aprendizaje concluye abriendo la puerta a una conversación innovadora o a una conversación para la acción, con el objetivo de que se hagan, porque tú de una retro puedes sacar muchas cosas. Sí, estamos fallando porque resulta que nos hace falta los entrenamientos. Ah, qué bueno, lo identificamos, ¿sí? Pero no pasamos a la acción. ¿Cómo corregimos eso? Tenemos que sacar acciones siempre de las retro para poder darle seguimiento y que se ejecuten. Ahí vienen las conversaciones de innovación, ¿sí? O de adaptación, que también puede pasar a una conversación de acción. Las conversaciones para la innovación y adaptación son las que nos permiten modificar nuestra forma de trabajo, nuestros procesos, en pos de mejorar esa calidad de los entregables que estamos haciendo, de las relaciones entre los miembros del equipo, de las relaciones con los clientes internos que tengamos. Estas conversaciones ponen a los miembros del equipo como protagonistas de esa mejora continua. En una conversación de innovación vamos a encontrar respuestas a qué aspectos de nuestro quehacer diario creemos que podemos hacer diferente. Eso también va en una retro. Bueno, nos están saliendo las cosas bien, pero ¿y qué pasa si lo cambiamos y lo hacemos mejor? Empezamos a ir hacia el lado de las best practices, porque siempre hacer lo mismo de la misma manera, si hay 1000 caminos diferentes para poderlo conseguir y tal vez el que lo venimos haciendo no sea el mejor, ¿sí? Puede surgir otro. ¿Qué mejora esperamos al hecho de hacer algo de forma diferente?
¿Cuándo vamos a evaluar el impacto del cambio introducido? ¿Qué prioridad tienen frente a otras posibles mejoras? Luego de este tipo de conversación, nos movemos hacia una conversación para la acción. Listo. Vamos a intentarlo de manera diferente, pero si ese vamos es que lo vamos a ejecutar, no es que lo vamos a dejar ahí volando en el aire, porque de lo contrario entonces nada va a suceder y se pierde ese ímpetu de equipo de innovación. Así como existen conversaciones buenas, que fue las que ya vimos, hay conversaciones nocivas. Transcurren en el sentido contrario, alejándonos del logro de nuestros objetivos, o en el mejor de los casos, sin movernos más allá de donde estemos, ¿sí? O sea, son malas, son conversaciones pesimistas. Por ejemplo, que alguien diga, este proyecto va a ser un fiasco, o así como va el negocio, vamos directo a estrellarnos con la pared. Si nosotros como individuos nos vemos o vemos a alguien en el equipo teniendo este tipo de conversaciones, se puede asumir que alguien está viendo algo para mejorar, ¿sí? Porque si se está quejando es porque hay algo para mejorar en las cosas que se están haciendo día a día. No es nocivo advertirlo, pero el hecho de que sí es totalmente nocivo es el que no se hace nada al respecto. Entonces yo me estoy diciendo que esto está horrible y que, bueno, ¿yo qué estoy haciendo para mejorarlo? A esto debemos sumarle que este tipo de conversaciones, sin acciones de mejora asociadas, contribuyen a la generación de estados de ánimos negativos dentro del equipo. Entonces, esos estados se van pasando de integrante de equipo a otro y el equipo termina siendo un caos total. ¿Cómo podríamos nosotros transformar esta conversación nociva en una significativa? Primero, identificando qué es lo que no está funcionando correctamente, viendo cuáles son las alternativas de mejora y realizando algún tipo de acción al respecto para cambiarla. Pero ¿desde qué punto, Jorge? No te comprendí la pregunta. O sea, no es una pregunta, sino cómo Ok. nosotros las podríamos transformar de nocivas a conversaciones de acción, a conversaciones significativas. Y lo podemos hacer con estas tres ítems que ves en la presentación. Primero, identificando qué es lo que no está funcionando. Cuando alguien se queja es porque alguien no está funcionando o algo no está funcionando. ¿Qué alternativa tenemos para mejorarlo? Y cómo ponerlo en acción, cómo generar ese compromiso de mejora. Así las cambiamos, las nocivas. Otro ítem que está dentro de las conversaciones nocivas son las conversaciones de crítica. Esa propuesta que preparaste la semana pasada es un desastre. Yo te lo digo literalmente, es horrible. ¿Cómo no nos iba a rechazar el cliente? ¿Sí? O sea, es una crítica nociva. Nos vemos inmersos en una crítica cuando emitimos opiniones negativas, asumiendo que esas opiniones son afirmaciones. No logramos ver que esa opinión surge de una interpretación personal, de tu modelo mental, y tomamos decisiones como si fuera una verdad absoluta. De esta forma nos cerramos totalmente a cualquier tipo de análisis al respecto. Y esto lo podemos identificar cuando alguien dice que esto es un desastre. ¿Sí? Entonces, siguen siendo, hay críticas constructivas, pero en este caso la del ejemplo es una crítica totalmente nociva. Y otro tipo de nocivas, no sé, cuando decimos, sería bueno que alguien abra la puerta por la mañana. Y lo decimos y lo dejamos en el aire. O deberíamos reunirnos más seguido. Habrá que enviar un mail con el resumen de la situación. Es un ejemplo de buenos deseos, conversaciones que ocurren frecuentemente en los grupos y en las oficinas, pero que no llevan absolutamente a ningún lado. Entonces, para salir de ese tipo de conversaciones nocivas, simplemente debemos generarlas o transformarlas en conversaciones de acción. Si
ese de, sería bueno que alguien abriera la puerta por la mañana, bueno, pues voy a ejecutarlo, yo abro la puerta, ¿sí? O yo hablo para que nos organicemos y hablemos la puerta. Se transforma en conversaciones totalmente de acción. No sé si tengan preguntas hasta acá, si el tema haya quedado un poco claro o si tienen inquietudes. No, Claro. para mí está claro, sí. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil hacer lo que dice ahí, ¿no? Eso es como la parte correcta y lo que todo el mundo pues le gustaría hacer, ¿no? El mundo Tratar ideal. de, sí, plantear la Sí, solución, darse el espacio, pero a veces hay cosas que están por encima de uno, ¿no? Que es productos, deliveries, eh, que hacen que primero no sea, uno no tenga todo el tiempo para la reflexión de ver cómo puede solucionar un problema y a veces ande por el camino que es más corto, ¿no? Que de pronto una decisión, así como tú dices, como automática y por ahí de pronto uno a veces decide mal o no toma la mejor decisión, pero también muchas veces es porque también uno está embebido, aunque estamos en una empresa que permite el diálogo, también es una empresa que pide resultados, ¿no? Y, y bueno, por ahí yo creo que está ese cruce de las dos cosas, lo que uno piensa que es correcto y que puede hacer y dialogar, y otra ujú, cosa es lo que apunta al resultado. Y a veces no es tan fácil, digamos que impulsar las dos, que hayan buenos resultados y que uno pueda llevar las conversaciones a punto, ¿no? A que todo esté perfecto. sí, la idea es que una genere la otra. Entonces, si tú tienes un equipo que es capaz de responder a todas las preguntas de conversaciones significativas, el producto va a ser bueno. ¿Sí? La idea es que esa Okay, lleve a la otra. No que el producto, que tú por conseguir el producto, claro, no te va a quedar tiempo para poder mejorar el equipo. claro. Entonces, tenemos que darnos como ese espacio. Y bueno, lo sé, nosotros no tenemos ese todavía ese poder de decisión, lo voy a hacer ya, ¿sí? Pero sí tenemos esa semilla o ese tipo de ser embajadores de tratar de cambiarlo. Si es que es necesario cambiarlo, porque puede pasar que alguno de ustedes, sí, yo contesto todas, puede pasar. O puede pasar que yo contesto la mitad, entonces trataremos de contestar el resto. O yo no contesto ninguna, puede pasar. Pero entonces es como un mapa guía que no vas a establecerlo todo desde de 0 a 100 en un solo día, no. Es un paso eh, día a día, meses, mientras se logra esa confianza y esa compenetración del equipo. Pero es como una guía. Listo, Jorge, gracias. Vale, bueno, se nos terminó el tiempo. Si necesitan más de este tema, me buscan. Si necesitan la presentación, yo se las comparto. Y muchas gracias por el tiempo y por los comentarios que han compartido acá. A ti, Jorge, muchas gracias por la charla. Gracias, Jorge. Gracias. Vale, Muchas gracias. Gracias, nos Chao. vemos. Chao a todos, Chau. que estén bien. Gracias, chao.